Muy bien, ilustres, me da mucho gusto que me puedan acompañar en este día. Ya sé que es fin de semana, estamos un poco cansados, a lo mejor me pueden decir, no, profesor, quiero descansar, quiero ya estar en un proceso ontológico. Lo comprendo bien y realmente valoro que puedan ir siguiendo a este viejo filósofo de la educación, pero deduzco y podemos decir que puede dar también pautas para poder entender qué se debe de organizar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la planeación didáctica, si le echamos un vistazo a la historia de la educación en México, pues no tiene mucho la planeación didáctica. Estamos hablando a partir de los años 70, por el cual se va dando pues pautas para que el docente pueda ir organizando lo que debe de hacer, pero además la planeación no solamente organiza la educación, sino mantiene la memoria. Eso es importante que no lo pierdan de vista. La planeación didáctica mantiene la memoria del docente. ¿Por qué? Porque se nos olvida conceptos, se nos olvida qué debemos de hacer. Claro, usted me puede decir, bueno, profesor, pero está el cotejo de opiniones, sí, ¿no? E inclusive podemos decir que hay docentes que llevan su diario escolar y ese diario ayuda, en efecto, para que se pueda ir dando como qué hiciste, cómo puedes ir mejorando, qué actividades ya no se deben de repetir en el aula. Pues precisamente la planeación tiene esa característica que es resguarda la memoria del docente. Y hablando de memoria, les voy a recomendar el día de hoy este libro de Editorial Trillas. Es un excelente libro. Recuerden que habíamos ya platicado de la profesora coordinadora Frida Díaz Barriga, diseño curricular para educación superior. Y aquí ustedes van a encontrar el abordaje de la planeación didáctica. Aquí lo van a ir abordando. Pueden ustedes comprarlo. Es un libro fantástico, rico, sabroso y por el cual pueden ustedes tomar un pequeño café leyendo y perfeccionando el arte de todo educador. No se les olvide, un educador no es un pedagogo. El educador tiene un impacto, se podría decir, un poco más profundo, porque aquí les voy a decir la diferencia entre lo que es educación y lo que es pedagogía. Recuerden que a partir de los años 200.000, 300.000 antes de Cristo, surgió una tribu que eran llamada la tribu de los neandertales. Aparentemente, desde el vocabulario antropológico, eran los antecesores de los Homo sapiens, lo que somos ahorita. Bueno, algunos no son Homo sapiens, ¿no? Algunos son neandertales, ¿no? Por la forma como se comportan. Yo creo que en la política, ¿no? Hay muchos neandertales. Pero bueno, eso lo dejemos por lado, por supuesto. Pues curioso, estas tribus ya empezaron como a diseñar herramientas sofisticadas, ¿no? Por ejemplo, el uso de piedras. Claro, el periodo lítico ya había pasado, desde el Homo erectus, luego el Neandertal, pero empezaron a diseñar trampas para emboscar a esos grandes mamíferos, esos elefantes, esos mamut, y también para, pues, matar a sus enemigos, etcétera, ¿no? Y en el momento que un Neandertal adulto enseñaba a un joven cómo utilizar una piedra para cortar, cómo utilizar el fuego como defensa, a eso le llamamos educación. Educación. En el momento, por ejemplo, claro, era una forma muy, muy antiquísima, muy, muy primitiva. En el momento de estar detrás de un matorral, esperar que vinieran las manadas de este tipo de antílopes que iban en migración. ¿Se acuerdan que la teoría es que estos pobladores vinieron de Siberia, siguiendo todo el recorrido que hicieron los grandes mamíferos que llegaron aquí a América, pues vinieron tras de su presa? En el momento de cazar atrás de un arbusto a un antílope, a eso le podemos llamar planeación. Fíjense, si se dan cuenta, el tema de la planeación no es un tema solamente de la educación que diga, bueno, profesor, el tema de la planeación es un tema de ahorita. No, 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 no. La planeación ha estado en el transcurso de la historia del ser humano. Vean, la educación y la planeación son entes muy antiguos. Desde este, por ejemplo, de Andertal que enseñaba a su tribu que nunca deberían de entrar a una cueva desconocida porque se iban a encontrar con un mentado oso de cara pequeña o de cara chiquita dentro,
de estas cuevas extra o un león de la caverna, peligrosísimo. Eso es educación, una educación informal, por supuesto, pero ya cuando empezó a utilizarse todo este tipo de estructura social que llamamos sedentario, porque nosotros somos sedentarios, hemos estado en un lugar, nos hemos establecido, hemos hecho como identidad social, ¿se dan cuenta? De hecho, la escuela es una pequeña sociedad de sedentarios, donde vamos, aprendemos el arte de lo social, es decir, como decía Emilio Durkheim en este libro, Sociología y Educación. Emilio Durkheim decía que la educación es una forma de cómo uno va aprendiendo de lo que otros han hecho sobre lo social. Y tiene razón, ¿no? Entonces, el planteamiento es eso, aprender de lo que somos, ¿qué? Seres humanos. No somos animales, no somos ni progresistas, somos seres humanos, por supuesto. Vean, entonces cuando se empezó a establecer la primera universidad occidental llamada la Academia en el 300, a partir del 357, etcétera, en el siglo IV antes de Cristo, podemos decir que en esa época surgió lo que se va a llamar la pedagogía, que es una ciencia que organiza los procesos de la educación. Por eso ahora vemos que, por ejemplo, la planeación pertenece a la pedagogía. Los objetivos, la didáctica, ahorita vamos a ver qué es didáctica, pertenece a la pedagogía. Y lo que se debe de organizar es la educación. La educación, ese es el propósito. Si alguien le dice, ¿quién es más antigua, la educación o la pedagogía? La educación. Se remonta desde la época de las cavernas. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, es importante que se quite uno de los grandes mitos. Todo el mundo hace planeación. Aquí, por ejemplo, se puede decir, bueno, profesor, es que la planeación, sí. Por ejemplo, les había comentado, uno va a ir a viajar, si quiere ir a una playa, ¿no? A comer mariscos. Tiene que hacer una planeación de cómo, como cuánto va a salir el boleto, cuántos días vas a estar ahí, con quién vas a ir. Todo eso es planeación. Claro, no lo vas a pintar bonito, ni lo vas a lo mejor poner en un cuadro, etcétera, pero eso es planeación. Si ustedes le echan un vistazo a lo que fue toda la economía moderna con Adam Smith, el padre de la economía, David Ricardo, todo el proceso de la administración científica del siglo XX, vemos ya la planeación como un proceso sistemático, es decir, la planeación tiene un proceso, un producto y un acto final. ¿Cuál es el producto? La educación. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es importante que no lo pierdan de vista. Cuando hablamos de planeación didáctica, la planeación es un acto público, pero cuando le tenemos que organizar la didáctica, tenemos que utilizar esa herramienta que es la planeación. Muy bien, el día de hoy vamos a ver un libro que ya se los compartí en este módulo número 3, que se va a llamar Didáctica General, de estos profesores de la Universidad a Distancia de España, el profesor Antonio y Francisco. Vamos a ver sus ideas. Son coordinadores de este texto fantástico. Es un libro que tiene muchas ideas relevantes para entender. Ustedes que van a ser especialistas en educación, no la pierdan de vista. No la pierdan de vista. Y recuerden, la educación tiene un impacto más profundo que la pedagogía, ¿no? Por eso se habla, si ustedes, por ejemplo, analizan diferentes tribus a nivel antropológico o religioso, ¿por qué no? Eso es educación. Es decir, cuando un niño está aprendiendo una lengua, en este caso el español aquí en América Latina, pues está aprendiendo, eso es educación. Cuando un papá le enseña a su hijo que no debe ir por aquella calle porque hay perros peligrosos, eso es educación. Una educación formal, sí, pero educación. ¿Se dan cuenta? Impresionante este caso. Es muy impresionante. Muy bien, vamos a... Ahora sí, Ilustre Irene, creo que ya te escuchamos. Muy bien, no Buenas sé noches, si... maestro. Creo que sí. Ahora sí, qué bueno, Ilustre. ¿Cómo has estado? Bien, maestro. Aquí intentando que se escuche. Uno tiene que ser mago tipo Harry Potter con la tecnología.
Es que estoy conectada desde mi cel. ¿Estabas con tu computadora anteriormente? No, es que no tengo compu ahorita. O sea, por eso estoy conectada desde mi celular. Ok, Ilustre Irene, algo que ayude hoy la clase. Mande, pues no escuché nada, maestro. Ojalá que hoy te ayude algo la clase, Ilustre. Ah, sí, ojalá yo solo veía las imágenes nada más y a usted que hablaba. Sí, en efecto, no, pero qué bueno que escuche. Sale pues, excelente, muy bien, Ilustre Irene. Ok, Ex- maestro. Sale, vale, muy bien. Sale pues, Ilustres, vamos a proseguir porque el tiempo es oro. Ustedes pues tienen que hacer un buen descanso. El día de hoy, ya mañana pues vendrán nuevos retos, nuevas oportunidades. Bueno, hoy es viernes, se pueden dar un lujo de ir a comer unas tostadas, unas tortas, unos tacos, no lo sé, que puedan cenar por ahí. Yo estoy seguro que algo riquísimo, ¿eh? Algo rico. No sé por qué, pero ya me dio hambre también. No, hambre del conocer, por supuesto, hambre del conocimiento. A eso me refiero. Muy bien, vamos ya con esta primera argumentación, primera tesis de didáctica general. Aquí lo que se trata, y es importante no lo olviden, que a veces lo que se enseña en la escuela no tiene mucho que ver con la realidad. Y eso ha sido una de las grandes dificultades de este tiempo, porque todo el conocimiento debe ir acorde también a lo que es la vida real. Y ese es el gran debate de todo postulado curricular, y sobre todo cuando hablamos de planeación didáctica, porque si no hay un diseño curricular claro, que ya lo hemos visto en la anterior materia, en periodos pasados, pues estamos organizando lo que no tiene ningún sentido. Y ese sentido, pues, se le tiene que dar a través también del propósito de la educación. Por eso hablamos de un aprendizaje para la vida, no para no vida, sino para la vida. Recuerden esto, la planeación o la didáctica la hacen los vivos, no los muertos. Nos interesa mucho la vida, no la muerte. Eso para empezar, porque aparentemente ahorita todo el mundo quiere morir. No, no, espérame tantito. No, queremos hacer educación desde la vida. Los muertos no hacen planeación didáctica. Bueno, el sepulturero a lo mejor, ¿no? Para cobrar, no lo sé, terriblemente, por supuesto. Pero todo surge a través de esto, no lo olviden. Una planeación para la vida real, para lo que es la vida. Y sobre todo la vida, ¿cómo está constituido? Como muy bien comentó este psicólogo de Harvard llamado Jeremy Brunner, él fue uno de los revolucionarios que se va a llamar la revolución psicológica cognitiva a partir de 1945. Él decía y comentaba que la conducta es el centro del aprendizaje, el centro de lo que debe ser la vida. Y por lo tanto, la escuela tiene que trabajar eso, manejar siempre análisis de caso enfocado en lo que es la vida real. Y eso ustedes no lo olviden, ¿se acuerdan que vimos a Julio Pimienta en la sesión pasada, donde les hablé de algunas estrategias que pueden ustedes utilizar como tareas dentro de la planeación didáctica? El análisis de caso es fenomenal, porque pueden poner un caso y ellos pueden utilizar un rol. ¿Qué rol? De investigadores, de viajeros del tiempo, de antropólogos, como lo estamos haciendo por esta vía, ¿no? Eso deben ustedes de dar trabajos. A eso le llamamos lo que dice aprendizaje para la vida, el tipo de actividades. Bien, y por otro lado, vemos también dos connotaciones, una latina y otra griega. La palabra didáctica proviene del griego clásico, que significa didástico, didástico. Así lo menciona muy bien este profesor de Oxford llamado, bueno, el libro se llama Historia de la Educación Occidental, y este libro precisamente menciona, pues, el objetivo de la didáctica del profesor Jen Bowen. Así se llama Historia de la Educación eh, Occidental. Son 3 volúmenes, editorial Herder. Yo de hecho lo tengo por acá, del profesor Bowen. Por aquí lo tengo. Y en efecto menciona sobre el concepto de didástico. ¿Qué significa? Enseñanza y aprendizaje. Pero a través de enseñanza y aprendizaje también tiene una connotación latina.
que significa docere. Recuerden que la palabra C en latín tiene que ir intermedia en un H. Es decir, después de C tiene que ponerse H, ¿no? Pero se escribe docere, pero se pronuncia docere. Es como la palabra educere, educere, ¿no? Le tienen que poner la H después de la C en latín. En este caso, docere significa enseñar. Y la otra, dicere, otra vez la H, acuérdense, dicere significa aprender. Por lo tanto, la palabra didáctica significa el que enseña, aprende. Y el que aprende también va llevando a cabo un aprendizaje significativo. ¿Se dan cuenta? La palabra didáctica es una forma como el docente también aprende y va a enseñar a través de su aprendizaje. Por eso todos los que hacen una planeación didáctica, en el momento de llevar la secuencia de ordenamiento de nombres de la materia, grado que se va a impartir, nombre del docente, objetivos, unidades, actividades, recursos, el docente a sí mismo se va alimentando. De ahí viene la palabra educere, que tiene que ver con el alimento. La educación alimenta el alma, alimenta el cuerpo, por supuesto, ¿no? Entonces, qué curioso, ¿no lo creen? ¿Qué tipo de características tiene la palabra de didáctica? Significa enseñanza y aprendizaje. El docente aprende y a través de ese aprendizaje puede enseñar. Increíble, fantástico el concepto de didáctica general. Muy bien. Y claro, a partir de eso vienen algunas preguntas que es importante pues manifestar y sobre todo describir. Y sobre todo ya el propio en su momento lo comentó muy bien el propio Immanuel Kant, un pensador del siglo XVIII, que tuvo también tratados sobre pedagogía. Él llegó a decir esa palabra icónica que se dice en latín en su libro Crítica a la razón práctica, que se dice así, sapre aude. Esa es una palabra latina, sapre aude, que se puede traducir al español en atrévete a pensar por ti mismo. Y precisamente atrévete a pensar por ti mismo va de la mano con la siguiente pregunta que aparece ahí. ¿Para qué formar a los estudiantes? ¿Para qué formarlo? Como decía Manuel Kant en su Tratado de Pedagogía, para que ellos piensen por sí mismos. Ese es el objetivo de toda planeación didáctica, que el estudiante posea la educación. Recuerden que la educación es objetiva, no subjetiva. Por lo tanto, si es objetiva, se puede utilizar, ¿no? A veces es la confusión que hay argumentos, ¿no? Es que la vamos a utilizar, espérame, no soy objeto, ¿no? Esa es la gran dificultad de este tiempo, por supuesto. Bien, no lo olviden, didáctica, enseñanza, aprendizaje. ¿Cuál es más antigua, la pedagogía o la educación? La educación. Bien, y a partir de eso también viene un análisis sociológico de lo que va a ser una planeación. Recuerden que una planeación tiene que tener una de las primeras características es que debe de ser flexible, no cerrada. ¿Por qué razón? Imagínate nada más que haces tu planeación muy cookies, muy hermosa, muy brillante, etcétera, etcétera. Y resulta que cuando vas a darla con tus estudiantes, pues no era lo que tú habías pensado cuando hiciste la planeación y resulta que tus estudiantes son pues otro tipo de características, unas características muy distintas a lo que tú habías pensado. A eso se le llama estudio sociológico, analizar el ambiente, analizar dónde están los jóvenes, de dónde vienen, de qué tipo de familia. Por eso se pregunta la didáctica, ¿quiénes son nuestros estudiantes? Por eso es importante hacer una pregunta. Cuando ustedes hagan una planeación didáctica, pregúntense y proyéctense en el futuro. ¿Quién va a ser mis estudiantes? ¿Niños? ¿Jóvenes? ¿Adultos? ¿Quién va a ser mis estudiantes? A partir de eso se hace un planteamiento claro de los objetivos, un planteamiento claro de las unidades que se va a llevar a cabo la materia y también qué tipo de actividades se quiere llevar a cabo y los recursos que vas a utilizar para llevar a cabo esas actividades. No lo pierdan de vista. Y claro, ¿se acuerdan que les platiqué un poco? No lo olviden. Hay dos preguntas en esto. Por ejemplo, en la pregunta que dice, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprende? Viene dos preguntas. Por ejemplo, el diseño curricular, ya se los he explicado, se pregunta,
¿qué vamos a enseñar? Y el diseño instruccional se pregunta, ¿cómo vamos a enseñar? Pues curiosamente, la planeación se pregunta, ¿cómo vamos a enseñar? Por eso, ¿cómo aprenden los jóvenes? Recuerden que hay estilos de aprendizaje y hay inteligencias múltiples. Aunque mucha gente, hay por ahí una profesora que dice que las inteligencias múltiples no existen, pues lo está viendo desde el punto de vista educativo, no epistemológico, por Dios. Yo puedo tener ahorita calor y alguien me puede decir, profesora, que hace un frío del demonio. Ah, son percepciones distintas, significa que tenemos un proceso cognitivo distinto. A eso le llamamos inteligencias múltiples. No lo olviden, si alguien los quiere ver mal parados, tengan cuidado. Dígales, es que tú lo estás viendo desde el punto de vista educativo, yo lo estoy viendo desde el punto de vista epistemológico. No confunda. Una vaca es una vaca, una silla es una silla. Eso es epistemología, no lo pierdan de vista, ¿no? Hay que estar, pero muy duchos, porque si no, se nos vienen encima como si fueran marabundas, ¿no? Como si fueran hormigas, oh Dios mío. Eso es precisamente lo que conlleva y lo que les he comentado. Entonces, eh, a partir de eso, se fue generando con Jeremy Brunner, psicólogo de Harvard, un tipo de pilar, un tipo de descripción de una educación por descubrimiento, así se le llama. Educación por descubrimiento. Es decir, recuerden que toda la escuela clásica, la escuela tradicional, desde Platón con la academia, desde Aristóteles con el liceo, del propio, toda la época de la escuela monacal, la palabra monasterio viene del latín clásico, monos significa solitario, es decir, estar en ese lugar pero solo. Ahí también enseñaba. ¿Quién tenía la respuesta? El docente. El docente iba al aula a dar respuestas. Curioso, aquí más quiero hacer una pequeña comparación, ya de hecho nos vamos a un pequeño receso. Curioso, aquí me viene un pensamiento filosófico, no lo puedo evitar. Eh, Aquí curioso, los docentes vivimos de dar certezas, ¿no? Y un filósofo vive de dar dudas, ¿no? Y qué curioso, profesor, ¿cómo que vive usted dando dudas? No es posible, se supone que debe dar respuestas. Pues curioso, el aprendizaje por descubrimiento, todo lo contrario, un docente no debe de dar siempre la respuesta en el aula de clases. Debe de dar todo el ecosistema, que ahorita vamos a ver qué es el ecosistema educativo, para que el alumno por sí mismo pueda descubrir su propio aprendizaje. No lo olviden, no la olviden. El docente no lo sabe todo, el alumno no lo ignora todo. En la educación por descubrimiento. Bien, ilustres, veo que por ahí, Mateos, acabas de entrar, pero nos vamos yendo a un receso. Bien, jóvenes, ¿qué les parece? Como siempre, tomemos un pequeño recesito de 7 minutos, volvemos y hacemos ya el cierre del día de hoy. ¿Qué les parece, jóvenes? Sí, maestro. Sí, Perfecto, está muy bien. Está bien, maestro. Sí, excelente. maestro. Bien, profe. Sale, vale, ahorita nos vemos, jóvenes.